Bueno, entonces, habíamos estado hablando acerca de los neutrófilos, cómo es que se van desarrollando a través de la médula ósea, cómo llegan a al torrente sanguíneo, esos neutrófilos circulantes, cuáles son los que nosotros medimos y cómo se van hacia los tejidos, ¿no? Y de ahí, pues se van a la vía linfática y se llegan a destruir. Entonces, la vida que tienen aproximadamente son de 6 horas, ¿sí? En el torrente va a variar con cada especie, pero es aproximado en la circulación y esos son los que llegamos a medir. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de qué es lo que nos puede llegar a ocasionar neutrofilia. Aquí uno de los interesantes es el estrés, ¿sí? Porque generalmente nosotros relacionamos al estrés con una baja de las defensas. Pero el estrés, si recordamos, el estrés tiene una parte importante. Cuando inicia un estrés y el estrés es agudo, hay pues un incremento, o el estrés en sí te lleva a un incremento en el metabolismo, ¿sí? Al incrementar el metabolismo, pues también se incrementa la actividad de ese pool. ¿Se acuerdan de que teníamos ahí de reserva en la médula ósea? Cuando hay estrés, ese pool de reserva sale a circulación y por eso es que encontramos neutrofilia inmediatamente del estrés, ¿vale? Y es una consideración que debemos de tomar bien en cuenta, porque esta neutrofilia, ¿sí? Por estrés la vamos a ver en cualquier paciente enfermo. Cualquier paciente que esté enfermo, ¿sí? En inicio de las enfermedades, siempre va a tener estrés. Se va a incrementar su metabolismo de acuerdo a las hormonas que se secretan con el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar, por ejemplo, en un perrito que me llevaron a la clínica? Se enfermó en la noche, una noche anterior, ¿sí? Trae dolor abdominal y varios signos de enfermedad. ¿Qué esperaría yo encontrar si su sistema inmune está bien? ¿Qué esperaría yo encontrar? Una neutrofilia. Una neutrofilia por el estrés, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, si ese problema es bacteriano, pues la neutrofilia va a ser mucho mayor. Pero ¿qué pasa si ese perrito tiene una enfermedad viral? ¿Qué podría yo encontrar? Linfocitos. Se acaba de enfermar, me lo llevan, le hago una biometría y encuentro que hay una infección viral. ¿Por qué sospecho de una infección viral si ese perrito se acaba de enfermar y me lo llevan a la clínica y le hago una biometría? ¿Qué encontraría en la biometría con respecto a los neutrófilos? Pues que estaban incrementados una gran cantidad. Por ejemplo, ¿cómo es el desarrollo de una enfermedad por una bacteria? Si tenemos una bacteria, ¿sí? Acuérdense que va a depender del tipo de bacteria, de la cantidad de bacterias, de que esté susceptible o no y todo, pero bueno, entra a un organismo, ¿no? Vamos a hacer un perrito. A ver si me sale. Sí, esa es una bacteria. Me salió como el perrito que salía en la serie de Wilfred, pero bueno.
Entonces, una bacteria, ¿sí? Que por pasares de la inmunidad y de, ¿sí? Llega a este individuo. ¿Cómo va a ser ese proceso infeccioso? Va a tardar, o sea, esta bacteria necesita tardar tiempo en lo que se empieza a disminuir el efecto de fagocitosis de este individuo para que pueda causar una infección, o debe de conjuntarse toda esa tríada ecológica que conocemos como hospedero, agente y medio ambiente, ¿sí? Tiene que desequilibrarse, tiene que haber un desequilibrio en ella para que exista una enfermedad bacteriana, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una enfermedad bacteriana cuando llega una bacteria, un conjunto de bacterias que lleguen a un individuo para que pueda causar enfermedad? ¿Rápido o lento? ¿Agudo o crónico? Pues sería lento. No, es agudo. Va a depender del tipo de bacteria, pero generalmente es agudo. ¿Por qué? Porque las bacterias van a penetrar al organismo a través de las vías naturales, principalmente la cavidad oral. Entonces, si un individuo come algo que está contaminado con bacterias y está susceptible a presentar la enfermedad, ¿va a tardar días en que se le presente la enfermedad o va a ser rápido? Va a ser agudo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué causa esto? Estrés. Y automáticamente tenemos neutrofilia en nuestro estudio. ¿Sí? Si se acaba de enfermar el perrito y nosotros le hacemos la biometría hemática, nos va a arrojar una neutrofilia, generalmente por el estrés, ni siquiera por la bacteria. Si se acaba de enfermar, ni siquiera es todavía por la bacteria, todavía él no responde a esa infección bacteriana, pero sí tiene un estrés que está originando el daño bacteriano. ¿Qué pasa si es bacteria y le hago la biometría 2 días o 3 días después de la enfermedad? ¿Cómo va a estar cómo van a estar los neutrófilos? Esa neutrofilia me la arrojó el estrés que le provocó enfermarse. Posteriormente, ¿cómo van a estar los neutrófilos? Si está respondiendo el organismo. Van a disminuir. No, si está respondiendo bien, ¿sí? Va a aumentar, va a seguir teniendo neutrofilia, ¿sí? Y si está respondiendo bien, ya dijimos, va a tener neutrofilia, una neutrofilia regenerativa. Y la neutrofilia regenerativa la vamos a reconocer porque hay una buena proporción de neutrófilos segmentados y también hay una buena proporción, una elevada proporción de neutrófilos en banda. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese individuo no puede con la infección bacteriana? En un inicio, ¿cómo va a empezar ese proceso? ¿Tenía neutrofilia cuando empezó? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no está respondiendo ¿cómo nos vamos a dar cuenta rápido que no está respondiendo a la enfermedad, que le está costando trabajo esa enfermedad? Porque los pacientes también van a tener neutrofilia, pero ¿cómo va a ser esa neutrofilia? Neutrófilos los van a tener elevados, ¿no? También va a tener neutrofilia, ¿sí?
Vamos a quitar mejor este de aquí. Pero ¿qué diferencia tiene con la primera? En que aquí generalmente los que están elevadas son las bandas, por eso es que hay neutrofilia, y generalmente los neutrófilos segmentados, ¿sí?, se encuentran dentro de los rangos de referencia. Eso también nos ocasiona neutrofilia, pero nos está indicando que se están acabando los neutrófilos segmentados, y por eso disminuyeron. Y cuando el paciente realmente no está teniendo respuesta o está perdiendo la batalla contra la enfermedad, ¿sí?, ya vamos a tener una neutropenia. ¿Sí? Esto te indica ya o eso es el primer paso para decir que es una neutrofilia degenerativa. ¿Sí? Y aquí tenemos esta como le decimos que es una neutrofilia con desviación, ¿a dónde? Neutrofilia con desviación a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a tener una neutropenia. Generalmente están elevadas las bandas y están bajos los neutrófilos segmentados, ¿no? Por eso tenemos neutropenia. Y entonces tenemos una neutropenia con desviación a la izquierda, ¿sí? Pero este es un proceso degenerativo. ¿Sí? Ahora se va a ver diferente en los procesos virales. Y estos nada más son ejemplos de qué es lo que pasa, ¿no? Eso podría llegar a pasar en cualquier enfermedad bacteriana, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos cómo es que se presenta el hemograma en una enfermedad bacteriana. Si el paciente está respondiendo favorablemente o no. Y no necesariamente, ¿sí?, guiarnos por la pura neutrofilia. Ahora, ¿qué pasa con los virus? ¿Qué ocasionan los virus cuando llega un virus? Los virus generalmente los ponen así, ¿no? Como cohetes de... Es el DNA viral y así los ponen. O hay uno famoso, ¿no?, que últimamente está de moda hacer los virus así. En mi época se hacían así como un cohete y ahorita está de moda hacerlos así. ¿No? ¿Qué pasa si llega un virus a un organismo? ¿Qué diferencia tienen las enfermedades virales con la que vimos ahorita bacteriana? Los virus, por ser microorganismos que necesitan
una célula para poder subsistir, ¿sí? Y poder proliferar y evitar la fagocitosis del sistema inmune, necesitan un periodo de incubación. ¿Qué hacen en ese periodo de incubación los virus? Disminuir la actividad del sistema inmune. Entonces, ¿qué provocan los virus en ese periodo de incubación? Mielosupresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a reflejar en un perrito que se acaba de enfermar, de que tiene signos, no que se acaba de enfermar, que tiene signos? Signos de enfermedad. ¿Cómo va a tener su biometría hemática con respecto a los neutrófilos? Perrito que ya tiene signos, o cualquier animal que tenga una enfermedad viral y que ya tenga signos de esa enfermedad viral. Neutropenia. Neutropenia, ¿sí? Por la mielosupresión. Y entonces, ¿cómo va a ser esa neutropenia? ¿Cómo van a estar los neutrófilos segmentados? Bajos, ¿no? Y los neutrófilos en banda, ¿cómo van a estar? Elevados, bueno, presentes. Puede no haber ninguno, así es, pero van a estar bajos, ¿no? ¿Sí? Así. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esto no se parece a nuestro paciente que tiene la enfermedad? ¿Te acuerdas la enfermedad bacteriana de la que hablamos ahorita? Y que se está muriendo, ¿no? El paciente que no puede estar con la enfermedad, que no puede controlar esa enfermedad bacteriana, ¿sí? Y que tiene neutrófilos segmentados, bajos, ¿sí? Y a veces tiene los de banda altos o bajos también, igual que nuestro paciente que está acá de la viral, de la enfermedad viral, ¿sí? Esa es una neutropenia degenerativa, habíamos comentado. Y los dos pacientes, ¿sí? Se van a ver casi igual. ¿Sí? El hemograma se van a ver muy parecidos. Pero de acá, por la enfermedad bacteriana, ¿sí? No tiene mielosupresión. No hay mielosupresión. ¿Sí? Sí puede generar más neutrófilos, pero no los genera porque se están agotando sus reservas. Entonces no hay mielosupresión, pero así se nos presenta, ¿no? Y no hay mielosupresión porque yo veo cierta cantidad de bandas. Pero esto se ha relacionado mucho con la muerte de algunos pacientes, esto. ¿Sí? Porque si yo veo esto en una enfermedad viral, no lo relaciono con la muerte de los pacientes. Que al final sí, si sigue así, si persiste esto, sí va a pasar, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Qué necesito o qué diferencia puedo encontrar entre esta y esta? ¿Qué es lo que me va a dar la pauta para saber qué tan mal se encuentra mi paciente? De acuerdo a lo que vimos ayer. ¿Qué puedo encontrar aquí que no estén en las enfermedades virales? ¿Que los neutrófilos estén tóxicos? Ajá, así es. Neutrófilos tóxicos, ¿no?
Si encontramos neutrófilos tóxicos, eso quiere decir que estamos ante este cuadro. Si no hay neutrófilos tóxicos, lo más seguro es que haya mielosupresión, por eso están acabando los neutrófilos. ¿Sí? O por eso no hay tantos neutrófilos. Así es, los neutrófilos tóxicos nos van a decir que este individuo está perdiendo la batalla contra principalmente esa enfermedad bacteriana que era la que estábamos hablando. Así es. Entonces la respuesta la vamos a encontrar en el frotis. ¿Sí? Si hacemos un frotis, ahí nos vamos a dar cuenta si existen neutrófilos tóxicos o no. Acuérdense que también están a veces más grandes de tamaño, se tiñen diferente y a veces no, los aparatos automatizados no los va a contar como neutrófilos, pero a través de un frotis sí los podemos llegar a localizar. Y bueno, estos son otros ejemplos, ¿no? de cuestiones que nos pueden llevar a la neutrofilia. Ya dijimos del estrés, ya hablamos de las enfermedades bacterianas, ¿sí? Que es una de las principales que nos causa neutrofilia. Por eso lo relacionamos con las bacterias, la neutrofilia, pero ya vimos que no necesariamente todas las neutrofilias tienen que ver con infecciones. ¿Sí? Traumatismo nos causa neutrofilia. Un paciente atropellado que se cayó nos causa neutrofilia. Acuérdense, la neutrofilia es la respuesta a la inflamación. Entonces, cualquier problema que sea que provoque inflamación, ¿sí? Nos va a causar neutrofilia. La corticoterapia, cuando nosotros damos desinflamatorios esteroidales a un paciente, ¿sí? Vamos a encontrar neutrofilia y nos puede, pues dentro de la interpretación que nosotros tenemos, ¿sí? Nos puede llevar a una mala interpretación el hecho de que le hayan dado una terapia de corticoides antes de hacerle la biometría. El hiperadrenocorticismo, ¿sí? Hiperelevado adrenal corticismo de la corteza adrenal, una hiperactividad de la corteza adrenal, ¿sí? Que generalmente va a originar una elevada cantidad de cortisol. Y el cortisol, ¿sí? Pues es la hormona del estrés. Entonces el que tiene hiperadrenocorticismo es como si estuviera estresado todo el tiempo, ¿no? Con algunas otras alteraciones, pero elevada cantidad de cortisol. El proceso inflamatorio, dijimos, el ejercicio, pero el ejercicio intenso, un ejercicio intenso te lleva a la neutrofilia porque durante el ejercicio pues también hay daño celular, ¿sí? Daño a los tejidos. Entonces eso ocasiona una ligera inflamación y que ocasione que se incremente la cantidad de neutrófilos. Y la leucemia, ¿no? Procesos como la leucemia ocasionan neutrofilia. Antes de que se me olvide y que también lo tomen en cuenta, cuando nosotros tenemos un leucograma de estrés, ¿sí? Encontramos neutrofilia, ¿sí? Pero también encontramos linfopenia. Los linfocitos generalmente están bajos cuando hay un leucograma de estrés. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos unos ejemplos de linfopenia en las inflamaciones severas, cuando el paciente ya no puede con esa inflamación, ¿sí? Se desgastan. Por ejemplo, un paciente politraumatizado que lo atropellaron y que tenga una gran cantidad de lesiones, ¿sí? Y que le ocasionan una inflamación severa, va a tener neutropenia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los neutrófilos hay un pool, que es un pool marginal que está alrededor de los
de los vasos sanguíneos y después se van hacia los tejidos y entonces el pool central se va hacia lo marginal y migra hacia los tejidos y por eso es que descienden los neutrófilos, ¿no? En las inflamaciones severas y no necesariamente son inflamaciones infecciosas, sino que también pueden ser inflamaciones por agentes mecánicos como los traumatismos o agentes físicos, ¿sí? Como la que se electrocuten o como el ahogamiento, todo eso ocasiona daño también, inflamaciones severas. También, por ejemplo, inflamación severa la ocasionan los procesos neoplásicos, ¿no? Alrededor de los tejidos que involucran los procesos neoplásicos ocasionan inflamación severa. Otra cosa que hace que se bajen los neutrófilos, pues es el que migren, ¿no? Hacia los tejidos y van a bajar los neutrófilos. Las infecciones por gram negativos, generalmente cuando ya están, en un inicio tenemos neutrofilia y posteriormente cuando ya están bien instauradas estas infecciones y el organismo no puede con ellas, ¿sí? Principalmente con infecciones por gram negativos, esto se debe a las toxinas que generan. Vamos a tener neutropenia, ¿sí? Ya dijimos, ya hablamos de la mielosupresión y la hipoplasia mieloide. Hipoplasia quiere decir que tenemos poco tejido de la médula ósea, ¿no? Que puede ser congénito o adquirido, depende depende también de la especie y de varias situaciones y generalmente la plasia mieloide también está involucrada o están involucrados algunos tipos de virus, ¿no? Como el de la leucemia viral felina. Bueno, entonces con eso, una de las células que generalmente se han estudiado más y que son más representativas de los granulocitos, pues son los neutrófilos. Hablando de lo que es la biometría, ¿no? Nos dan muchos datos los neutrófilos. Bueno, después tenemos a los eosinófilos. Acuérdense, los eosinófilos, sí se les van a ver los gránulos, ¿sí? Si se le ven los gránulos se tiñen de eosina, tienen afinidad por la eosina. Y si tienen afinidad por la eosina, generalmente son gránulos de una coloración media rojiza, ¿sí? O rosa. Una de las principales causas, si nosotros recordamos un poquito acerca de algunas alteraciones como la hipersensibilidad tipo 1, que son las que conocemos como alergias, si nosotros recordamos las alergias, la hipersensibilidad, ¿sí? Hipersensibilidad 1, ¿sí? Se origina a través de un antígeno, ¿no? Este antígeno, acuérdense, tiene que ya tener contacto con el organismo. Y las vías de entrada de este organismo, de este antígeno, generalmente son las naturales, ¿no? Puede ser a través de vía respiratoria, digestiva o cutánea. ¿Sí? Esas son las vías naturales en las cuales puede entrar un antígeno, pero un antígeno también puede entrar por vía percutánea, que es lo que conocemos como una inoculación, ¿no?
Híjole, no puedo escribir. Esas son las vías de entrada. ¿Cómo va a poder ser la vía respiratoria, digestiva y cutánea? Generalmente, como son vías naturales, la hipersensibilidad tipo 1, a pesar de que sea de las hipersensibilidades más, o también se le conoce como hipersensibilidad rápida, porque es de las que se presentan más rápido, ¿sí? Va a ocasionar una alergia, ¿sí?, en estos tejidos, ¿no? Primero, y se puede volver después sistémica. Sin en cambio, cuando la vía de entrada es a través de la vía percutánea, que puede ser la aplicación o una inyección de un fármaco, ¿no? Y puede originarse la alergia, hipersensibilidad tipo 1, o puede ser la inoculación por una mordedura de una serpiente, por una picadura de un insecto. Esa es la vía percutánea. Y la vía percutánea inmediatamente se vuelve sistémica. ¿Sí? En este caso, primero es local, aquí en estos sistemas, y posteriormente se vuelve sistémica, ¿no? Va a depender de la cantidad de antígeno, la respuesta del organismo. Pero así es más o menos como se va a presentar. Ahora, ¿qué tiene que ver con los neutrófilos? De los eosinófilos, perdón. Esto va a ser captado a través de las inmunoglobulinas, ¿no? Una inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, una vez que se pega a ese antígeno, ¿sí?, se va a adherir a lo que es, o va a estimular a la célula cebada. Y la célula cebada va a producir una gran cantidad de histamina, ¿no? Que es la que nos va a dar los signos de la hipersensibilidad tipo 1. Histamina. Ahora, nosotros tenemos que, o debemos tener un control de esta histamina, ¿no? Entonces, esta histamina, ¿sí?, principalmente va a ser controlada a partir de los eosinófilos. ¿Sí? Y entonces aquí es donde cobran importancia los eosinófilos. Y entonces los eosinófilos, cuando hay incremento en la cantidad de histamina, empiezan a proliferar. ¿Sí? Y es por eso que vamos a tener en una de las principales eventos, uno de los principales eventos que se producen en el cuerpo en los cuales vamos a tener un incremento en los eosinófilos, es en la hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? Y entonces la hipersensibilidad tipo 1, las alergias nos van a llevar a una eosinofilia. ¿Sí? Ahora, hay otros eventos que se parecen mucho a las hipersensibilidades tipo 1, que es por ejemplo, se pasa mucho en lo que es la piel y el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un individuo que constantemente está teniendo una serie de antígenos
¿Qué pasa si hay un antígeno aquí en el lumen intestinal? El cuerpo a veces lo identifica, ¿sí? Se identifica este antígeno, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una alergia, ¿no? Pero sabemos que la comida tiene antígeno, ese antígeno pasó aquí, lo identifican las células inflamatorias, principalmente las células dendríticas, ¿sí? Saben que es un antígeno, producimos anticuerpos o defensas contra este antígeno. ¿Y qué hace el organismo? No es una alergia, lo va a tener que desechar, ¿no? Y el organismo, entonces, si consume algo que tenga mucho de ese antígeno, le va a ocasionar diarrea. Y es una forma de proteger al tracto gastrointestinal. Ahora, ¿qué pasa si ese antígeno está constantemente involucrado en el tracto gastrointestinal? Que sigas comiendo lo mismo, ¿no? Va a tener una diarrea persistente. ¿Qué va a hacer nuestro sistema inmune? Pues empezar a proliferar a nivel del tracto gastrointestinal. Y todas estas células, ¿sí?, que nos van a ayudar a controlar que no pase ese antígeno, ¿sí?, también producen histamina. Acuérdense, no es un proceso alérgico, no es una alergia alimenticia. Lo que pasa es que ese alimento tiene un antígeno que a nosotros no nos cae bien, que lo tratamos de desechar. Pero el organismo está atento, tu sistema inmune está atento a ese antígeno. Y entonces no es una alergia, pero sí hay un incremento en la cantidad de células inflamatorias intestinales, ¿sí? Entonces hay una proliferación de esas células inflamatorias, principalmente de células cebadas y de neutrófilos. Y entonces, a su vez, también va a haber eosinófilos, ¿sí?, para controlar esa cantidad excesiva de histamina. Pero los eosinófilos también contribuyen a la fagocitosis. Entonces también están a expensas de ese proceso inflamatorio, ¿no? Entonces se puede llevar a cabo algo que se conoce como síndrome hipereosinofílico. ¿Sí? En donde tenemos una proliferación de células inflamatorias involucrados los eosinófilos en una parte del organismo, pero como se están produciendo, ¿sí?, y se están saliendo de la sangre hacia ese tejido, pues en la sangre también vamos a ver eosinofilia, ¿sí? Eso se presenta mucho, por ejemplo, o lo provocamos mucho, más bien. No sé si les ha tocado. ¿Quién ha rescatado algún perrito? O sepa que hayan rescatado algún perrito de la calle, pero que ya tenga rato en la calle. Yo, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué tratamos de hacerle cuando llega a la casa? O sea, estaba en la calle, lo vimos que estaba bien flaco, se está muriendo de hambre. Darle agua y comida lo primero. Ajá. Y de la comida, ¿qué tanto le damos? Yo siempre le doy lo mismo que a mis perros. Así es, ¿no? Y llevaba como 5 días sin comer, o un mes que comía unos días y otros no. Entonces, ¿qué le puedo desarrollar a ese perrito si yo de repente tiene acceso a una gran cantidad de antígenos, de antígenos? ¿Qué se les desarrolla? Una diarrea. Diarrea. ¿Por qué? Y esa diarrea si persiste porque pues tiene mucha hambre y todo lo que le doy se come, ¿sí? Y yo le sigo dando de comer grandes cantidades porque tiene hambre, ¿no?
¿Qué se les desarrolla? Síndrome hipereosinofílico. ¿Sí? ¿Cuándo se le va a quitar la diarrea a ese perrito? Va a tardar mucho tiempo, ¿no? Hasta que se le quite esa sobreestimulación de su sistema inmune en el tracto gastrointestinal. Y entonces son perritos que a veces, no en todos los casos pasa, pero yo sí, a mí sí me ha tocado ver bastantes perritos con estos síndromes hipereosinofílicos o una proliferación celular de células inflamatorias en el intestino y todo el tiempo tienen diarrea. ¿Qué harían ustedes ya si saben de esto? ¿Qué harían ustedes para poderlo llegar a controlar? ¿Qué necesitamos controlar de este perrito? Hagan de cuenta que nunca este perrito, pues su sistema inmune no estaba tan bien porque estaba desnutrido y ahora que tiene los suficientes nutrientes, ¿cómo está el sistema inmune? Está muy activo, ¿no? Y más porque tuvo contacto rápidamente con una gran cantidad de antígenos. Está muy activo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para quitar este síndrome hipereosinofílico? Hacer lo contrario, ¿no? Regular el sistema inmune, bajar la actividad del sistema inmune. Y disminuir también la cantidad, ¿sí?, de antígenos que puede llegar a estar en contacto con ese paciente. ¿Sí? Y todo eso es a través de que le hice un estudio de biometría y encontré que tenía eosinofilia ese paciente, ¿sí? Tenía eosinofilia porque tiene un síndrome hipereosinofílico en el tracto gastrointestinal. También se puede presentar en la piel, ¿sí? Pues son los lugares donde más se llega a presentar. Y son perritos, por ejemplo, o sea, yo lo he visto mucho en los perros, más que en los gatos o otras especies. Los perritos también que se encuentran en situación de calle y uno los rescata y aparte de que tienen como ansiedad de estar encerrados, ¿sí? Esa ansiedad provoca procesos inflamatorios graves en la piel y les curas una herida y les aparece otra y les aparece otra. Y en la calle estaban más o menos de la piel, más o menos bien, los llevan a la casa, los alimentan bien y empiezan con dermatitis de superficie, ¿sí?, en todo el cuerpo, ¿sí?, y que perdura por mucho tiempo. Se debe a los síndromes hipereosinofílicos y a una proliferación de células inflamatorias en la piel. Otra situación que nos va a causar que se incrementen los eosinófilos son las parasitosis. Cuando tenemos parásitos, ¿sí?, o cuando hay parásitos en un individuo, generalmente los parásitos van a ocasionar que se incrementen los eosinófilos, así como los neutrófilos tienen mucho mayor afinidad que otras células por las bacterias, los eosinófilos, ¿sí?, tienen mucho mayor afinidad y pueden destruir más fácil a los parásitos. Entonces, cuando hay parásitos, nosotros vamos a tener una eosinofilia, ¿sí? Permítanme tantito. Ahorita regreso, Permítanme.
Bueno. Ajá. Bueno, entonces, así es como se presenta la eosinofilia, ¿no? Los dos principales eventos en donde vamos a tener, o tres, donde vamos a tener eosinofilia, las parasitosis, hipersensibilidad tipo 1 y síndromes hiperosinofílicos, ¿no? Que se presentan principalmente en el tracto gastrointestinal y en la piel. También en la degradación celular, generalmente cuando hay daños en tejidos por tiempos prolongados, pues se incrementan los eosinófilos. En el hiperadrenocorticismo también se incrementan los eosinófilos y cuando existe la leucemia. Cuando se llegan a bajar los eosinófilos, ¿sí? Nosotros ya lo conocemos como una eosinopenia, y una de las situaciones que baja los eosinófilos, ya lo habíamos comentado, pueden estar en ceros en relación al conteo celular que nos da el equipo automatizado, ¿no? Porque a veces le cuesta trabajo, si es un equipo de impedancia, le cuesta trabajo porque más o menos tienen una misma, o tienen mucha similitud con los neutrófilos. Entonces no te los cuenta bien, ¿sí? Tendríamos que saber la actividad que tiene dentro de esa célula para clasificarlos en eosinófilos. Y entonces, los de citometría de flujo sí te da la distinción entre neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero los eosinófilos, entonces, pueden estar en cero, ¿no? Que en la muestra que analizó el equipo no hay eosinófilos por la cantidad que generalmente hay, ¿sí? Entonces podemos llegar, entonces la eosinopenia por esta situación no se considera como un proceso tan relevante, ¿no? También la vasopenia, cuando hay basófilos en cero, también no se considera que sea un problema grave. ¿Sí me explico? Pero es por el detalle que no los podemos contar tan fácil. Ahora, si hacemos un frotis, ahí sí vamos a poder distinguir entre un neutrófilo y un eosinófilo y un basófilo. Y a lo mejor lo que nos reporta el equipo como una neutrofilia, realmente no es neutrofilia, sino eosinofilia. ¿Sí más o menos me explico? ¿Sí? En estos equipos de impedancia nada más. En los de citometría de flujo, ya les digo, si lo pueden distinguir los tres tipos celulares. Bueno, y entonces esos son algunos de los eventos o procesos que pueden llevarnos a eosinopenia, ¿no? El estrés, el dar corticoterapias, corticoides, algún nombre de un corticoide que se sepan. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Algún nombre de un corticoide? La Dexa. La dexametasona es uno, flumetasona, la cortisona, ¿sí? Todos esos causan eosinopenia. Y tenemos un corticoide endógeno, ¿no? Natural, que es el cortisol, que se secreta con el estrés. ¿Sí? El hiperadrenocorticismo incrementa la cantidad de cortisol, ¿no? Es un corticoide, incrementa la cantidad de cortisol y por ende, pues también causa eosinopenia. Y las infecciones agudas. En el caso de las infecciones agudas, por el estrés que provocan. ¿Se acuerdan que hablábamos en la neutropenia que las infecciones agudas siempre van a tener un leucograma de estrés?
Entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo vamos a encontrar un leucograma de estrés? Leucograma de estrés, ¿no? Neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Y entonces en un leucograma de estrés vamos a tener neutrofilia, linfopenia y eosinopenia. Esto es lo que vamos a ver en un leucograma de estrés. ¿Vale? Después tenemos a los basófilos. Y generalmente es relevante más la basofilia, porque ya les había comentado que a veces podemos no encontrar ningún basófilo, ¿sí? Entonces la vasopenia casi no tiene una significancia tan relativa. Bueno, tiene una significancia no tan importante, ¿no? Pero sí podemos encontrar basófilos elevados. Y una de las enfermedades en donde más encontramos basofilia es en las parasitosis, ¿no? Y en el caso de los perros, cuando hay pirofilariasis. ¿Sí? Los basófilos los vamos a distinguir por ese puntilleo, ¿sí? Color azul que va a provocar la hematoxilina en estas células. Y también vamos a ver que los basófilos los basófilos van a incrementar cuando hay mastocitoma. El mastocitoma se supone que los basófilos, ¿sí? También, como todas las células inflamatorias, pueden migrar a los tejidos. Y esa migración, ya hasta ahorita no he visto que haya un documento que lo compruebe, pero muchos aseveran que las células cebadas, ¿sí? Que una célula cebada proviene de los basófilos. Entonces, ¿por qué hay basofilia cuando hay mastocitoma? Porque el mastocitoma es una neoplasia de las células cebadas. ¿Sí? Y si las células cebadas tienen elevada actividad, quiere decir que se están ocupando y entonces el cuerpo produce basófilos. ¿Qué ocasiona el mastocitoma si es de una neoplasia de las células cebadas? Una gran cantidad de producción de histamina. Y generalmente estos mastocitomas, o la mayoría de las veces lo vamos a ver en los perros, están involucrados con la piel, ¿no? Entonces vamos a ver los mastocitomas en la piel de los perros y son lesiones cavitarias, ¿sí? Es como si una inflamación o una lesión no se pudiera controlar y está constantemente inflamándose y destruyéndose el tejido. Entonces es una lesión que con el tiempo empieza a crecer, es cavitaria, está perdiendo tejido, ¿sí? Y empieza a crecer porque se sigue destruyendo el tejido que está a su alrededor, ¿sí? Por el proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio que nunca para un mastocitoma, ¿no? Y hay una gran producción de histamina. Entonces eso puede llegar a provocar un tumor. El mastocitoma es una neoplasia de células cebadas. Y esa neoplasia produce gran cantidad de histamina. ¿Qué provoca la histamina, por ejemplo, en el estómago?
alguien por ahí alguna vez nos dio una clase de fisiología del estómago. No es la que produce los ácidos gástricos. Así es, ¿no? Estimula la producción de ácido clorhídrico. Y entonces, ¿qué va a dar un mastocitoma en el estómago? ¿O qué va a producir? ¿Una úlcera? El gastritis y posteriormente una úlcera, ¿no? Así es. Son los efectos, eso se llaman efectos paraneoplásicos o lesiones paraneoplásicas, que no están originadas realmente por el mastocitoma, sino por la consecuencia de producir gran cantidad de histamina, ¿no? Y ese paciente pues va a tener, por la gastritis y la úlcera, va a tener hemorragias, va a tener disminución de las plaquetas, va a tener, y de acuerdo al grado de hemorragia, va a tener anemia, vómito, melena, ese es color obscuras, ¿sí? Con sangre digerida. Entonces, eso es lo que va a ocasionar el mastocitoma. Y ese mastocitoma, vamos a ver que hay una basofilia, una gran cantidad de basófilos. O bueno, ni mucha cantidad, con que encontremos algunos basófilos, ya podemos empezar a sospechar, porque es difícil encontrar a los basófilos. Están en cantidades muy pequeñas. Bueno, después tenemos otra célula mieloide, que son los monocitos, ¿sí? Que cuando salen de la sangre, ¿sí? De circulación, o se activan dentro de la sangre, se convierten en macrófagos, ¿sí? Y cuando se van a los tejidos, pues es generalmente para fagocitar, ya siendo macrófagos. ¿Qué característica tiene un macrófago? Generalmente es una célula pues relativamente más grande que los granulocitos. Tiene un núcleo que se dice que su núcleo es en forma de corazón, tiene una pequeña no tan lobulados como los granulocitos, ¿sí? Pero es un poquito irregular su núcleo, ¿sí? No es tan redondo. Y va a tener un núcleo grande, ¿sí? En relación a la cantidad de citoplasma, que si lo comparamos con los linfocitos, su citoplasma, el citoplasma que tienen los monocitos es mayor que los linfocitos. ¿Sí? Y los linfocitos aparte son más pequeños, que es la célula con la que la podríamos llegar a confundir. Y entonces los monocitos, vamos a encontrar la monocitosis generalmente en infecciones crónicas y granulomatosas. Entonces, cuando estamos hablando de una enfermedad que se vuelve crónica, lo más seguro es que encontremos una cantidad de monocitos elevada, a no ser que esa enfermedad crónica sea o que suprima la médula ósea, ¿no? Que sea melosupresora. Van a tener, acuérdense que son uno de los mejores células fagocíticas. Entonces, cuando hay degradación celular, generalmente vamos a tener un incremento en los monocitos. Por ejemplo, en los traumatismos, primero va a haber un incremento en los neutrófilos y después de esto va a haber un incremento en los monocitos, ¿no? Monocitosis. También, cuando hay corticoterapia, ¿sí? Prolongadas, vamos a tener monocitosis. ¿Sí? El estrés en los perros, pero el estrés crónico
produce monocitosis también. Y en el caso de las leucemias, ¿no? Que son neoplasias de la sangre. Y la monocitopenia, ¿sí? Que es a veces un poco difícil de encontrar, pero se va a relacionar con enfermedades mielosupresivas, ¿sí? Enfermedades virales, por ejemplo, no todas ocasionan esta inmunosupresión prolongada de la médula ósea, pero tenemos algunos ejemplos de esta mielosupresión, por ejemplo, en la panleucopenia viral felina, también en la leucemia viral felina. En las aves, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Marek, que ocasiona problemas inmunosupresores. Tenemos, por ejemplo, el distemper canino, ¿sí? Que son enfermedades que son crónicas, ¿sí? Virales y que ocasionan mucha inmunosupresión. En los gatos generalmente también tenemos lo que es el SIDA felino. El SIDA felino también ocasiona mucha inmunosupresión. Y eso va a ocasionar una monocitopenia. Bueno, y por último tenemos dentro de las células de la línea leucocitaria, tenemos a los linfocitos. Los linfocitos, si se fijan, son muy parecidos a los macrófagos, a los monocitos, nada más que estos sí tienen el núcleo bien redondeado y tienen menos, son pequeños en relación a los monocitos y también tienen un citoplasma que es muy pequeño, ¿sí? Casi no se nota el citoplasma de los linfocitos. Ahora, estos linfocitos, si son linfocitos B, pueden crecer y desarrollarse a una célula plasmática, que va a ser una célula más grande con un citoplasma basofílico por la producción de anticuerpos, ¿sí? Pero a este linfocito, cuando lo vemos en un frotis, no podemos distinguir si es linfocito T o B. Y bueno, aquí están algunos ejemplos en donde podemos encontrar linfocitosis, ¿no? Donde se incrementen los linfocitos y también donde hay linfopenia. Linfocitosis después de la vacunación, ¿no? Después de todas las vacunaciones, esto es lo que queremos encontrar en un paciente después de vacunar. Linfocitosis, que se incrementen los linfocitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos linfocitos T y linfocitos B. Hay un linfocito T que es el CD4, que va a estimular al linfocito CD8. Y que este es el encargado de producir la respuesta inmune celular específica, ¿no? Y estos linfocitos CD4 van a estimular al linfocito B para producir la célula plasmática. Después, peor que nunca. A ver, la célula plasmática, y esa célula plasmática va a producir anticuerpos, ¿sí? Y esos son los encargados de dar la respuesta inmune humoral
que por ende es también específica, ¿no? Respuesta inmune humoral es específica, ¿no? Con anticuerpos. Y entonces proliferan los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Después de una vacunación. Y es lo que nosotros esperamos los pacientes que vacunamos, que haya una linfocitosis, ¿sí? Entonces, cuando encontremos linfocitosis, tenemos que preguntar si no han sido vacunados. Ahora, el elevado estrés en los gatos también puede provocar una linfocitosis, ¿sí? El forcejeo con los gatos. En los animales jóvenes, esta linfocitosis puede ser fisiológica. Acuérdense que en un animal joven están en constante reconocimiento de antígenos, ¿no? Entonces, si este individuo que es joven está en contacto con antígenos nuevos, pues obviamente, ¿sí? Vamos a tener una linfocitosis. En la leucemia linfocítica, ¿sí? En donde se incrementan, y también en el linfosarcoma leucémico, se incrementan las células, los linfocitos, pero tienen características malignas, ¿no? Pero se incrementan, tienen características malignas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Es un perrito que es ya es un perrito de edad ya avanzada, unos 15 años, ¿sí? 15 años, yo le hago lo han visto que ha decaído, no quiere comer, está un poco mal el perrito, ¿sí? Pero acaba de empezar, no lo han visto todavía tan mal, ¿no? Pues come poco, pero ya está malo. Le haces una biometría, ¿sí? Una biometría, y en el leucograma ese perrito obviamente debería de tener un leucograma de estrés, ¿no? Está enfermo, no sabemos todavía, puede ser una enfermedad leve, pero debería de tener, si es una enfermedad leve porque todavía come, ¿sí? Debería de tener un leucograma de estrés. Encontramos los neutrófilos elevados, ¿sí? Entonces, neutrofilia, sí, está bien, así debería de estar. Y encontramos los linfocitos también elevados. ¿Sí? Y encontramos los macrófagos, ¿sí? Los monocitos también elevados, ¿sí? Pero leve, ¿no? Los monocitos leve. Los neutrófilos también leve. Pero lo que nos sorprende es que los linfocitos, ¿sí? Sí están muy elevados, ¿no? Eso lo podemos distinguir fácilmente, ¿se acuerdan en la citometría de flujo, cómo estaban distribuidas las células, ¿sí? Entonces imagínense que esto es el bloque de los linfocitos y en este caso esto es lo normal, ¿no? Pero en este caso los linfocitos aparte están acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Y tiene así esa mancha, ¿no? Eso es una linfocitosis. Pero ¿por qué están acá arriba esos linfocitos? ¿No? Que deberían de estar todos agrupados aquí abajo. Y aparte están
más hacia su derecha, hacia acá. Quiere decir que tienen, pues, están más grandes y aparte tienen una mayor actividad celular. ¿Qué le harían a ese perro para corroborar esta duda que tienen con los linfocitos? ¿Qué le harían? Un frotis, ¿no? Y en el frotis vamos a ver que hay linfocitos así. Ay. Bueno, más o menos, ¿no? No me salen tan bien los dibujos, pero... Y todos estos corresponden a linfocitos. Primero, están de diferente tamaño, ¿no? ¿Eso cómo se le llama? Anisocitosis. Tienen núcleos de diferente tamaño. ¿Cómo se le llama eso? Anisocariosis. Están, sí, algunos más pigmentados que otros. Bueno, eso no me salió tan bien, pero algunos más pigmentados que otros. Policromasia. Ajá, así es. Estos tienen una mayor actividad en su citoplasma. Citoplasma, ¿cómo le decimos ese citoplasma? Basofílico. ¿Sí? Si tienen una mayor actividad, se tiñe de morado el citoplasma. ¿Sí? Relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Inconsistente. Eso quiere decir que no todos tienen la misma relación núcleo-citoplasma. Hay unos que tienen más citoplasma, otros el núcleo más grande y así. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El ejemplo del perro el que acaba de poner, Ajá. de los linfocitos muy elevados y todo, ¿aplica también para el linfosarcoma? ¿El linfosarcoma leucémico? ¿O solamente Sí, sí, la...? sí. Sí, no, sí, también. Ah, ok, gracias. Sí. Otra característica que vamos a ver en el frotis a nivel celular va a ser que posiblemente tengan vacuolas. No siempre las presentan, pero pueden llegar a tener vacuolas, el citoplasma. Diferente número, ¿se acuerdan que siempre debe de haber un nucleolo? ¿Sí? Pueden tener de 2 a más nucleolos. Dos o más nucleolos.
También pueden tener la cromatina granular. Cromatina granular. Y por último, puede llegar a tener una mitosis imperfecta. Y la mitosis imperfecta, hagan de cuenta que se ve como si tuviéramos una célula, ¿sí? Y el núcleo se quisiera dividir, pero no puede dividirse. Se han apachurrado una mosca en algún vidrio. Sí. ¿Sí? Ah, pues así se ven las mitosis imperfectas. ¿Sí? Así. Algo así. Esa es una mitosis imperfecta. Todo esto vemos en el frotis. ¿Sí? Pero ¿cómo yo supe que tenía que hacer eso? Porque ese paciente, por ser un paciente ya senil, ¿sí? Generalmente tienen más dificultad para responder a las enfermedades y generalmente tienen su sistema inmune abatido, tienen un poco de mielosupresión. A pesar de que tengan estrés y que tengan pues una enfermedad leve, ¿sí? ¿Sí? Los linfocitos no van a subir. Entonces me llamó la atención de que los linfocitos estén muy elevados. Y conociendo los problemas que se pueden presentar en el perro, ¿sí? El linfoma, ¿sí? Es una de las enfermedades que se presenta mucho en el perro y que lo vemos con este tipo de signología, ¿no? Elevada una linfocitosis y me voy al frotis y en el frotis encuentro esos tipos celulares. Y entonces todavía no está muy mal el perrito, pero con eso puedo dar el diagnóstico de que tiene alguna de esas enfermedades, ¿no? Una leucemia linfocítica, un linfosarcoma leucémico, o en el caso de los perros, podríamos llegar a tener un linfoma, ¿no? Que es común que se presenten los linfomas en los perros. Bueno, ya nada más para finalizar, la linfopenia, pues es igual que las otras, que cuando se bajan los eosinófilos y los basófilos y los monocitos por estrés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los linfocitos se van a bajar por estrés? Entonces es otro parámetro que debemos de buscar siempre en un leucograma de estrés, en el hiperadrenocorticismo, en las terapias con corticoides y en las infecciones virales. ¿Sí? Si recordamos las infecciones virales cuando las vimos ahí, cuando estábamos viendo los neutrófilos, acuérdense, una infección viral lo primero que tiene es un periodo de incubación en lo que va a ocasionar una disminución de las células blancas, ¿no? De los leucocitos. Es lo que primero necesita una infección viral para empezar a proliferar. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No, profe. ¿No? Entonces ya pueden interpretar una biometría en cuestión del eritrograma y el leucograma. Con unas estudiadas y yo creo que a lo mejor. Ajá.
Bueno, pues así se empieza. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver si tengo aquí algunos estudios para que los vean. Uno que ya habíamos visto, a ver. ¿Qué tal está este? Este está bueno, a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué me pueden decir de ese? ¿Sí lo alcanzan a ver? O lo hago más grande. A ver, ¿qué me pueden decir de ese estudio de laboratorio? En cuestión de los leucocitos. Debe ser un perrito de 3 años. ¿Qué tiene en relación a los leucocitos? Son pocos a comparación de los normales. De los rangos de referencia, ¿no? Está abajo. Entonces tiene una Leucopenia. leucopenia. ¿Por qué? Leucopenia. ¿Qué más tiene? ¿Cómo están los linfocitos? También disminuidos. Bajos. ¿Cómo están los monocitos? Bajos. Bajos. ¿Cómo están los eosinófilos? Bajos. Bajos. ¿Cómo están los neutrófilos? Bajos. Bajos y no hay bandas. Y no hay bandas. Así es. ¿Sí? Entonces tiene leucopenia por linfopenia, monocitopenia, eosinopenia y neutropenia. A este tipo de, cuando todos los valores de la línea blanca se encuentran bajos, se le conoce como panleucopenia. Panleucopenia. ¿Qué creen con lo que hemos visto de los linfocitos, de los leucocitos, perdón? ¿Qué creen que pueda llegar a tener este paciente? Primero aquí, a ver, en los neutrófilos.
¿sí? Tiene neutropenia. Neutropenia, ¿sí? Neutropenia. Y entonces tiene neutrófilos segmentados, ¿cómo están? Bajos, ¿no? Neutropenia por neutrófilos segmentados bajos y neutrófilos en banda también están bajos. Ay, perdón. ¿Tiene alguna enfermedad por algún virus? Puede ser una enfermedad viral, ¿sí? Entonces tiene una neutropenia degenerativa, ¿no? Y se acuerdan cuando vimos que podría haber una neutropenia degenerativa, ¿sí? Pero no porque estuviera perdiendo la batalla o que se hayan gastado. ¿Qué pasa si este paciente tiene pocos días de que empezó a estar enfermo, a que empezaron los signos de enfermedad? Así como dice su compañero, si hace poco empezó, ¿sí? Puede ser una enfermedad viral. Y tenemos que tener mucho más datos para que lo podamos llegar a corroborar, ¿no? Pero puede ser una enfermedad viral, ¿sí? Que ocasionó que se bajaran todas las células de la línea blanca. Alguna enfermedad viral en un perro de 3 años que ocasione panleucopenia, depresión de todas las células blancas. ¿Cuál creen? ¿El distemper? El distemper, exactamente, ¿sí? Distemper. Acuérdense, no se hace así o sea, ocupamos más datos, ¿no? Para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Pero con lo que tenemos aquí en el hemograma, ¿sí? Esto nos está indicando que tiene o que puede llegar a tener distemper. Pero aquí nos estaríamos jugando mucho la interpretación porque realmente no tenemos los demás datos, ¿sí? Pero con lo que tenemos, podemos decir que ese paciente puede llegar a tener una enfermedad viral, que lo más seguro es que sea distemper, ¿sí? Que nos vamos a lo más común, ahora sí que a la regla de probabilidades. Lo más probable es que sea eso. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces, ya vieron qué fácil es más o menos interpretar una biometría. Vamos a ver si encontramos algún otro interesante. Ese está interesante, ese que tiene todo eso. Ahora, si los signos clínicos de ese perrito corresponden al distemper, si yo encuentro enfermedad respiratoria, algunos tics nerviosos, hiperkeratosis de los cojinetes, de la nariz, infección respiratoria, el conjuntivitis, ¿sí? Eso me puede llevar y que no esté vacunado, o sea, todo eso me va a abonar a lo que yo ya vi en el hemograma, ¿no? Entonces el hemograma realmente sí te va a corresponder con eso que está presentando el paciente. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que tiene? A ver, vamos a ver qué edad tiene ese perrito. 4 años. 4 años, ¿cómo están los linfocitos? ¿Cómo están los leucocitos, perdón? Aumentados. Aumentados. Entonces tiene una Linfo. leucocitosis. Ajá. Ajá. Leucocitosis. Aumentados los leucocitos.
Así es. ¿Sí? Aumentados. ¿Por qué tiene leucocitosis? También están aumentados los linfocitos. Por linfocitosis, ¿no? Sí. Y tiene neutropenia. Y no tiene bandas. ¿Sí? Neutropenia. Neutrófilos bajos. Y también no tiene bandas, ¿no? Bandas bajas. Neutropenia degenerativa. ¿Sí? Y si se incrementaron los linfocitos, es un perro joven, vean, no es grande. Si se incrementaron los linfocitos, ¿por qué causa? Vean dónde están los monocitos. Ese también, a pesar de que estén en un valor de referencia, ¿sí? ¿Cómo se...? Ahí ya lo pinté aquí. ¿Cómo están los monocitos? Ya casi se salen del rango de Así referencia. es, ¿no? Entonces van para arriba y eso quiere decir que o migraron a los tejidos y a lo mejor estamos viendo una monocitosis, pero esos monocitos ya migraron a los tejidos al lugar donde están teniendo problemas, donde está teniendo problemas ese individuo. ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Pues igual podría ser, como dijimos en el otro, la presencia de algún agente Ay, no alcancé a infeccioso. escuchar. Profe, ya no tengo el valor de repetirlo. Pudo haber tenido como un traumatismo, ¿no? No estarían elevados los neutrófilos. Acuérdense que con los traumatismos se están, y también hubiera también bandas, porque la médula está funcionando bien. ¿Sí? A esto nos indica que hay una inflamación crónica. Ahora, de acuerdo a los valores que hemos estado nosotros viendo, de primero vimos al Canelo, luego vimos a este que se llama Gordo, y el laboratorio donde mandamos a hacer nuestros estudios siempre nos manda las bandas en cero. ¿No se les hace raro? ¿Sí? Pudiera ser algo medio raro, que sean siempre cero. Vamos a ver otro ahorita, porque son del mismo laboratorio los que tengo. Vamos a ver a este. Acá están, miren. Estas son bandas de 36. ¿Sí? Vamos a ver otro, a ver. Ese sí tiene bandas. Vamos a ver a este. A Lady. .02. ¿Qué tendría yo que hacer, por ejemplo, en este caso que me salió así? Frotis. Frotis, ¿no? Para saber si realmente no están las bandas. ¿Sí? Porque si hay bandas, eso quiere, o sea, si nosotros encontramos aquí bandas, quiere decir que la médula sí puede estar, o sí puede estar reaccionando. Nada más que ahí sí, como hay neutropenia, y si encontramos gran cantidad de bandas, neutrófilos en banda, eso quiere decir que está perdiendo la batalla contra la enfermedad y por eso es que se ha vuelto una inflamación crónica.
¿sí? Va a depender también mucho el tiempo que lleve enfermo. Si yo les digo, este paciente lleva, pues lo empezamos a ver hace como un mes que empezó a decaer, comer poco, pero así se la llevaba y ahorita ya de plano no se para. Ahí sí estamos ante la presencia de una neutrofilia, neutropenia degenerativa, ¿no? ¿Sí? Y ya no se para, pues porque ya no puede. Y aparte tiene, esto nos da una inflamación crónica. ¿Qué puede llegar a tener este paciente? De acuerdo a donde estamos nosotros viviendo, ¿no? En donde ya se le agotaron los neutrófilos y no está generando neutrófilos, porque ya lleva mucho tiempo enfermo. Vamos a ver el hematocrito. Bueno, no tiene anemia. Ajá. ¿Qué puede tener ese paciente? En donde sus neutrófilos ya no están respondiendo bien a la enfermedad. Se le están acabando. La mielosupresión. Mielosupresión. Ajá, puede tener mielosupresión. ¿Sí? ¿Creen que tenga mielosupresión? Porque aquí vean, los linfocitos están elevados. Acuérdense, cuando hay mielosupresión, generalmente todas pueden llegar a bajar. ¿Sí? O realmente todas bajan. Se están acabando los neutrófilos. Va a depender de si hay neutrófilos tóxicos, ¿no? En el frotis. Ajá, podríamos checar si hay neutrófilos tóxicos, así es, ¿sí? ¿Y qué pasa si encontramos neutrófilos tóxicos? ¿Es que es algún virus? No, acuérdense que los virus generalmente ¿Eran las ocasionan bacterias? linfopenia, y aquí tenemos linfocitosis. ¿Sí? Puede ser una bacteria. ¿Qué bacteria ocasiona este tipo de cuadros en donde podemos llegar a ver, vamos a olvidarnos ahorita una de los glóbulos rojos, pero donde podemos llegar a observar una neutropenia degenerativa, ¿sí? Un proceso degenerativo de los neutrófilos. Y es muy común aquí. La erliquiosis. ¿Sí? La erliquiosis nos puede llevar a estos cuadros. ¿Sí? Una enfermedad crónica, porque la erliquiosis puede volverse crónica, ¿sí? Y el paciente no está respondiendo a esa enfermedad. ¿Sí? Ahora, un dato curioso ahí, de hecho lo quería tapar, pero ya no lo pude tapar. Un dato curioso aquí que pasa con este paciente. Por último, ¿cómo ven el hematocrito? 41.5. Elevado. Las plaquetas. ¿Y cómo debería de estar? ¿Cómo debería de estar el hematocrito si ya lleva un mes enfermo? Bajo, ¿no? Baja. ¿Y por qué salió elevado? Porque ya está perdiendo la batalla. El ADE, miren cómo no hay mielosupresión. El ADE, ¿cómo salió? Anisocitosis, hay eritrocitos de diferente tamaño. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Está normal, ¿no? Digo, está bajo. Hay microcitos. ¿Y los microcitos qué significa? Que la médula ósea sí está produciendo, pero está llevando una mitosis de más. ¿Sí? Entonces la médula ósea sí está funcionando. Hay anisocitosis.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos pudo haber salido este hematocrito normal si el perro lleva un mes enfermo? Debería de haber salido anémico. Hay que checar si está deshidratado. ¿Sí? ¿Qué pasa si está bien deshidratado el paciente? El hematocrito sale elevado. ¿Sí? Ese paciente lleva un mes enfermo. ¿Cómo creen que esté? ¿Bien hidratado o deshidratado? Deshidratado. Lo más seguro es que esté deshidratado y por eso nos salió así el hematocrito. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hidratamos? Automáticamente el hematocrito se nos va a venir para abajo. ¿Sí? De estar en 41, a lo mejor lo encontramos en 25 por ahí. ¿Sale? Entonces, forzosamente tenemos que checar a nuestro paciente y ver los signos de enfermedad que tiene para poder también darle un mejor enfoque a lo que es la biometría. ¿Sale? Bueno, ¿dudas que tengan? ¿Dudas? No, como que ¿No? Bueno, entonces, si les pongo un ejercicio en el próximo examen, ¿lo podrán hacer?